Lo están conectando tarde. Bueno, Hare Krishna, bienvenidos, Shivananda, Govinda, Carla, gracias por venir. Está buenísimo tener en vivo, es otra cosa. Sí, bueno. Pero bueno, vamos a ver si alguien más se suma a lo largo de la clase. Igual online también. Bueno. Sí, miren, No, está bueno. Bueno, entonces leímos la semana pasada, estamos en el capítulo 4, que se llama El conocimiento trascendental, en la primera parte del Bhagavad Gita, así dentro todavía de los primeros 6 capítulos, que habla de Karma Yoga. Y la semana pasada cerramos con un verso crucial. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es? El verso 434, que dice: tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual genuino. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Así que bueno, terminamos en ese verso, por ahí empezamos directamente de ese verso. Podemos leer el 33, 34 y ya del 35 leemos traducción y significado. ¿Parece? O por ahí 32, sí. Es relevante ese verso, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Comenzamos con una pequeña invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, continuamos leyendo el Srimad Bhagavad Gita tal como es, capítulo 4, el conocimiento trascendental, traducción y significado por su divina gracia Bhaktivedanta Srila Prabhupada aquí. Jai Shri Prabhupada. Texto 32 y 33 y 34 vamos a leer solamente la traducción. Texto 32. Los Vedas aprueban todos estos diferentes tipos de sacrificios y todos ellos nacen de diferentes tipos de trabajo. Conociéndolos de ese modo, tú lograrás liberarte. 33. Oh castigador del enemigo, el sacrificio que se hace con conocimiento es mejor que el sacrificio de las posesiones materiales. Al fin y al cabo, oh hijo de Prita, todos los sacrificios del trabajo culminan en el conocimiento trascendental. 34. Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Texto 35. Habiendo obtenido verdadero conocimiento, proveniente de un alma autorrealizada, nunca volverás a ser víctima de semejante ilusión, pues por medio de ese conocimiento verás que todos los seres vivientes no son más que parte del Supremo, o en otras palabras, que son mismos. Significado. El resultado de recibir conocimiento proveniente de un alma autorrealizada o de alguien que conoce las cosas tal como son, es que se aprende que todos los seres vivientes son partes integrantes de la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna. El sentido de tener una existencia que está separada de Krishna se denomina Maya. Maya no, ya es esto. Algunos creen que no tenemos nada que ver con Krishna, que Krishna es únicamente una gran personalidad histórica y que el absoluto es el Brahman impersonal. En realidad, como se declara en el Bhagavad Gita, ese Brahman impersonal es la refulgencia personal de Krishna. Krishna, como suprema personalidad de Dios, es la causa de todo. En el Brahma Samhita se afirma claramente que Krishna es la suprema personalidad de Dios, la causa de todas las causas. Incluso las millones de encarnaciones que hay son solo diferentes expansiones de él. De forma similar, las entidades vivientes también son expansiones de Krishna. Los filósofos mayavadis creen erróneamente que Krishna pierde su propia existencia separadas en sus muchas expansiones. Este pensamiento es de naturaleza material. En el mundo material tenemos la experiencia de que cuando una cosa se distribuye en fragmentos, pierde su propia identidad original.
pero los filósofos mayavadis no logran entender que absoluto significa que 1 más 1 es igual a 1, y que 1 menos 1 también es igual a 1. Así es en el mundo absoluto. Debido a la carencia de suficiente conocimiento en lo referente a la ciencia absoluta, ahora estamos cubiertos de ilusión y en consecuencia creemos que estamos separados de Krishna. Aunque somos partes separadas de Krishna, aún así no somos diferentes de él. La diferencia corporal de las entidades vivientes es maya, o en otras palabras, no es un hecho real. Todos tenemos la función de satisfacer a Krishna, únicamente en virtud de Maya. Arjuna creyó que la relación física y temporal que lo unía a sus familiares era más importante que su relación espiritual y eterna con Krishna. Toda la enseñanza del Gita apunta hacia este fin, que el ser viviente, en su carácter de servidor eterno de Krishna, no puede separarse de Krishna, y su sentido de ser una entidad aparte de Krishna se denomina Maya. Las entidades vivientes como parte integrales del Supremo tienen un propósito de cumplir. ¿Qué cumplir? Habiendo olvidado ese propósito desde un tiempo inmemorial, se han situado en diferentes cuerpos como hombres, animales, semidioses, etc. Esas diferencias físicas surgen del olvido del servicio trascendental del Señor. Pero cuando uno se dedica al servicio trascendental a través del proceso de conciencia de Krishna, de inmediato queda liberado de esa ilusión. Uno puede adquirir ese conocimiento puro únicamente por el maestro espiritual genuino, y de ese modo puede evitar el engaño de que la entidad viviente es igual a Krishna. Es interesante, ¿no? Porque cuando uno hace servicio devocional, acá dice uno que se dedica al servicio devocional, es liberado de la ilusión. Y vieron cuando hacemos servicios, nosotros nos olvidamos qué pasa en el diario, qué pasa en la economía, o qué me pasó en mi casa, en Navidad, ¿viste? Y te pasa eso, cuando te pones en el servicio serio y te metes, te olvidás, o pasan 12 horas, estás cocinando y no te das cuenta. Es muy interesante cómo esa clase de cubierta, ¿no? Espiritual hace que Maya no entre, ¿no? Una cubierta espiritual en el servicio. Es encauzarse hacia algo Sí, es meterse superior. en un caño espiritual, ¿no? El tubo espiritual. Justo acá está bueno esto que decís acá también Rupa Goswami en el comentario de Gurishan, Ríndete a mí, lo que él dice es que el verso anterior habla de, creo que, fíjate si no hay ahí en ese, lo que dice que el aceptar el refugio, porque el verso anterior es el del aceptar un maestro espiritual y hacerle, es el verso conocido. Y entonces este verso, lo que dice Rupa Goswami, es que aceptar un maestro que te guíe y te dé conocimiento es el comienzo del servicio docente. Me pareció interesante porque, claro, o sea, nosotros, o sea, sí se puede hacer servicio, pero él lo pone como en un escalón más importante. Sin eso todavía no puedes, porque en realidad estamos perdidos, porque en realidad creemos que estamos haciendo servicio, pero como nuestra conciencia no está limpia, no entendemos lo que realmente estamos haciendo, podemos limpiar el templo, pero sin tener esa conciencia. Me pareció lindo esto. El primer punto del servicio devocional, y después dice que en este verso lo que se habla ahora es del conocimiento que ese maestro espiritual nos va a dar, nos va a propiciar, ¿no? Uno puede adquirir ese conocimiento puro únicamente con el maestro espiritual genuino. Y de ese modo puede evitar el engaño de que la entidad viviente es igual a Krishna. El conocimiento perfecto consiste en saber que el alma suprema, Krishna, es el refugio supremo de todas las entidades vivientes y que, por haber abandonado ese refugio, las entidades vivientes son engañadas por la energía material e imaginan que tienen una identidad separada. Así pues, bajo diferentes patrones de identidad material, se olvidan de Krishna. No obstante, cuando esas entidades vivientes engañadas se sitúan en el estado de conciencia de Krishna, ha de saberse que se hallan en la senda de la liberación.
tal como se confirma en el Bhagavatam 2.10.6. Liberación significa situarse en la posición constitucional de eterno servidor de Krishna, en el estado de conciencia de Krishna. Texto 36. Aun cuando se te considere el más pecador de todos los pecadores, cuando te sitúes en el bote del conocimiento trascendental, serás capaz de cruzar el océano de los sufrimientos. Significado. La debida comprensión acerca de la posición constitucional de uno en relación con Krishna es tan perfecta que de inmediato puede sacarlo a uno de la lucha por la existencia que se lleva a cabo en el océano de la nesciencia. Este mundo material se considera a veces que es como un océano de nesciencia y a veces como un bosque en llamas. El océano, por muy experto nadador que uno sea, la lucha por la existencia es muy severa. Si alguien se presenta y saca del océano al desesperado nadador, se vuelve el salvador más grande de todos, el conocimiento perfecto, que se recibe proveniente de la suprema personalidad de Dios, constituye el sendero de la liberación. El bote del proceso de conciencia de Krishna es muy sencillo, pero al mismo tiempo es el más sublime que existe. Sí. Hay una historia que compartió mi mamá conmigo recién, como se avanzaba, de Shachinanda Swami, de humildad. Acerca de la humildad. Y la historia como increíble de él es un nadador muy bueno. Y fue a Canarias a dar unos pases, un retiro. Un nadador fue a Canarias a dar clases acerca... Sachinanda Shachinanda Swami es un gran nadador. es un gran nadador. Ok. Y él después de dar un clase fue a Nadar. en el océano. Y bueno, y explica su historia, como, voy tan rápido, che, qué fuerte. Y después, bueno, volvió como, Dio la vuelta. dio la vuelta, y él como entendió que océano le llevan como rápido, rápido, más, más, y más, y más, y más, lejos. Profundo. Sí, y bueno, y él dijo que empezó como Se cansó. sí, Hundió. Se empezó a hundir. Sí, y empezó a vomitar, empezó como así, como, Sentirse y mal. ya está, como, estaba tan enojado. Él explica que él estaba tan enojado con Dios, como, ¿por qué así? Como, voy a morir como un turista, como se van a escribir ¿cómo se En el llama? diario. El diario que se murió un turista de Alemania. Así como, no, soy fan, que tenía que morir en Brindabat. No, así tuvo como una batalla interna como, con ese enojo. Después él dijo, bueno, Krishna, ok, ¿crees que muero así? Así crees. Y bueno, cuando él empezó así, A entregarse, a resignarse. sí, explica que como cruzó la mente una idea. Cuando él como a Krishna, bueno, ¿querés matarme? Mátame. Y cruzó la mente, bueno, tenés que nadar solo cuando lleva ola. Cuando no lleva, descansar. Y así dijo que no sé cuándo me tardó, pensé que tardó como una eternidad, y él llegó hasta La sí, orilla. sí, y empezó como sacar todo agua y todo como cansado, pero bueno, él como explicó eso, como me tocó corazón mucho cuando yo leí Esta anécdota o esta sí, historia. historia. ¿Y cómo la relacionás con esta parte del Bhagavad Gita? Porque te vino a la mente. Hay como un nadador no puede cruzar solo.
Claro, Y él era muy bien, hasta que dejó esto como enojo con Krishna, no tenía idea. Y cuando ya como se entregó. entregó, bueno, Krishna dijo, tenés que Usar tu sí, inteligencia. tenés que descansar cuando te lleva atrás y andar cuando vas al frente. Y así como podría usar. Está bueno, muy lindo. Digamos. Yo recuerdo Cuando que- te sitúes en el bote del conocimiento, por eso te vino. Sí. Porque él eventualmente, mentalmente encontró el bote del conocimiento. Bueno, Todos tenemos la función de satisfacer a Krishna, únicamente en virtud de Maya. Arjuna creyó que la relación física y temporal que le unía a sus familiares era más importante que su relación espiritual y eterna con Krishna. Toda la enseñanza de Gita apunta hacia ese fin, el ser viviente, su carácter de servidor eterno de Krishna. No puede separarse de Krishna, y su sentido de ser una entidad aparte de Krishna se denomina Maya. Las entidades vivientes, como partes integrales del Supremo, tienen un propósito que cumplir. Habiendo olvidado ese propósito desde un tiempo inmemorial, se han situado en diferentes cuerpos, como hombres, animales, semidioses, etc. Esas diferencias físicas surgen del olvido del servicio trascendental del Señor. Pero cuando uno se dedica al servicio trascendental a través del proceso de conciencia de Krishna, de inmediato queda liberado de la ilusión. Uno puede adquirir ese conocimiento puro únicamente con el maestro espiritual genuino, y de ese modo puede evitar el engaño de que la entidad viviente es igual a Krishna. El conocimiento perfecto consiste en saber que el alma suprema, Krishna, es el refugio supremo de todas las entidades vivientes, y que, por haber abandonado ese refugio, las entidades vivientes son engañadas por la energía material e imaginan que tienen una identidad separada. Así pues, bajo diferentes patrones de identidad material, se olvidan de Krishna. No obstante, cuando esas entidades vivientes engañadas se sitúan en el estado de conciencia de Krishna, ha de saberse que se hallan en la senda de la liberación, tal como se confirma en el Srimad Bhagavatam 2.16. Liberación significa situarse en la posición constitucional de eterno servidor de Krishna. Disculpe, ya te parece que lo había leído. y ya 36. leímos el 36. Aun cuando se te considere el más pecador de todos los pecadores, Ya lo leímos. también. Estaba el 37. 36. Así como un fuego ardiente convierte la leña en cenizas, oh Arjuna, asimismo el fuego del conocimiento reduce a ceniza todas las reacciones de las actividades materiales. Significado: el conocimiento perfecto acerca del ser y el super ser y de la relación que hay entre ellos. Se dice aquí que se asemeja al fuego. Este fuego no solo quema todas las reacciones de las actividades impías, sino también todas las reacciones de las actividades piadosas, reduciéndolos a ceniza. Hay muchas etapas de reacción: reacción en formación, reacción en el estado de fructificación, reacción ya obtenida y reacción a priori. Pero el conocimiento acerca de la posición constitucional de la entidad viviente reduce todo a ceniza. Cuando uno tiene conocimiento completo, todas las reacciones, tanto a priori como a posteriori, quedan consumidas. En los Vedas, Brihad Aranyaka Upanishad 4.4.22 se declara: uno supera tanto las acciones piadosas del trabajo como las impías. Acá hay un comentario que está bueno de Vishwanatha Chakrabarti Thakur que dice: Krishna dice, para aquel cuyo corazón se ha vuelto purificado, yo destruyo completamente cualquiera karma haya sido generado. O sea, el karma que nosotros estemos generando. En base a este verso, porque está bueno la explicación, destruye de tal modo todas las reacciones. El conocimiento trascendental destruye de tal modo todas las reacciones, tanto piadosas como pecaminosas. ¡Wow! Re poderoso, ¿o no? Todas, esto es excepto las prarabdha karma. Y este es un tipo de karma que es el que traemos de otras vidas. Por ejemplo,
el cuerpo que tenemos. Ya ahí no hay vuelta atrás. No. Ya nos tocó este es el que la familia que nos tocó, el país donde nacimos, ¿no? Cosas que ya está, estamos en ese karma, no podemos salirnos de eso. Y ese se llama Prarabdha Karma. Entonces es el único que con conocimiento nosotros no podemos, con servicio devocional no lo podemos limpiar. Esa es la explicación que da, la aclaración que da Vishwanath Chakrabarti Thakur. Y ese Prarabdha Karma se puede ir cambiando vida tras vida. Y el Prarabdha Karma es el que vos te llega cuando vos nacés, que te viene de vidas anteriores, digamos. Entonces, sí, en cada vida vos tenés uno nuevo, arrancás de vuelta. Pero bueno, también viene acumulado. No es que en esta o sea, viene de muchas vidas. Entonces, por ahí en esta limpiaste algunos, pagaste algunos, saldaste algunas deudas, pero quizás otras te las llevas a la otra. Si es que seguimos acá, ¿no? Vemos que no. 38. En este mundo no hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental. Dicho conocimiento es el fruto maduro de todo el misticismo. Aquel que se ha vuelto experto en la práctica del servicio devocional disfruta de ese conocimiento internamente a su debido tiempo. Este también es un verso conocido. Significado. Cuando hablamos de conocimiento trascendental, lo hacemos en términos de la comprensión espiritual. Siendo esto así, no hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental. La ignorancia es la causa de nuestro cautiverio y el conocimiento es la causa de nuestra liberación. Este conocimiento es el fruto maduro del servicio devocional. Y cuando uno se sitúa en el estado de conocimiento trascendental, no tiene que buscar la paz en ninguna otra parte, pues disfruta de paz interna. En otras palabras, este conocimiento y la paz culminan en el estado de conciencia de Krishna. Esa es la última palabra del Bhagavad Gita. Texto 39. Un hombre fiel que se consagra al conocimiento trascendental y que subyuga los sentidos es merecedor de obtener ese conocimiento y al adquirirlo encuentra rápidamente la suprema paz espiritual. Significado. Perdón, acá este sería, digamos, un Jnani el que está hablando. Pareciera así. Un hombre fiel que se consagra al conocimiento y que subyuga los sentidos. Bueno, no, también podría ser por otros métodos también. Es merecedor de obtener ese conocimiento y al adquirirlo encuentra rápidamente la suprema paz espiritual. No, también Puede podría ser ser un otro yogi, proceso. Sí, podría ser un yogi, podría ser un bhakta, ¿no? Significado. Ese conocimiento en el estado de conciencia de Krishna puede adquirirlo una persona fiel que cree firmemente en Krishna. Se dice que uno es fiel cuando piensa que simplemente por actuar con conciencia de Krishna puede lograr la máxima perfección. Esta fe se adquiere por medio del desempeño del servicio devocional y del canto Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Que limpia el corazón de uno de toda suciedad material, y por encima de esto se deben controlar los sentidos. Una persona que es fiel a Krishna y que controla los sentidos puede lograr fácilmente y sin demora la perfección del conocimiento de conciencia de Krishna. Texto 40. Es la palabra fiel como que es claro, un hombre fiel. Claro, en el proceso que sea, que uno sea fiel, que como que lo siga, determinado. ¿Verdad? Como un sinónimo de la fe, pareciera también, ¿no? La Sí. Totalmente. Como aparentado con la fe. Sí, totalmente. Sí, porque... Sí. Sí, para ser fiel, hay que tener esa fe, ¿no? Que no te Sí. quieren. Sí, bueno, fiel a, por ejemplo, al maestro espiritual. Claro. Es tener fe, porque Sí. realmente uno nunca sabe realmente qué es lo que está pasando. Es fe. Fiel al prayá, y te vas a salvar. Claro. Pero las personas ignorantes e infieles... 40, ¿no? 40. 40. Las personas ignorantes e infieles que dudan de las escrituras reveladas no adquieren conciencia de Dios, sino que caen. Para el alma que duda, no hay felicidad ni en este mundo ni en el otro. El significado. Entre muchas escrituras reveladas, modelos
y autoritativa, el Bhagavad Gita es la mejor. Personas que prácticamente son como animales, no tienen fe en las escrituras reveladas modelo, ni conocimiento acerca de ellas. Y algunos, pese a que conocen las escrituras reveladas o pueden citar pasajes de ellas, en realidad no tienen fe en esas palabras. Y aún pese a que otros pueden que tengan fe en las escrituras tales como el Bhagavad Gita, no creen en la personalidad de Dios, Sri Krishna, o no lo adoran. Esas personas no pueden tener ninguna posición en el proceso de conciencia de Krishna. Ellas caen. De entre todas las personas antedichas, aquellas que no tienen fe y que siempre tienen dudas, no progresan en absoluto. Los hombres que no tienen fe en Dios y en su palabra revelada, no encuentran bien alguno en este mundo ni en el otro. Para ellos no hay felicidad en absoluto. Por lo tanto, uno debe seguir con fe los principios de las escrituras reveladas y de ese modo ser elevado al plano del conocimiento. Únicamente ese conocimiento lo ayudará a uno a ser promovido al plano trascendental de la comprensión espiritual. En otras palabras, las personas con duda no tienen ninguna posición en absoluto en el ámbito de la emancipación espiritual. Luego uno debe seguir los pasos de los grandes acharyas de la sucesión discipular para así lograr el éxito. Cómo va conectando todo el capítulo, ¿no? Porque si se acuerdan, la primera sección de versos de este capítulo habla del parampará, ¿no? Que Sí. es lo que está hablando ahora. Y cómo habla de que es, claro, si no tenemos fe, sin fe, no sé, no tiene sentido nada, nada, o sea, porque siempre, me acuerdo la primera vez que yo decía, bueno, pero yo no sé si tengo fe, pero bueno, vos confías en que el que te enseñó matemáticas era un experto, por lo menos sabía más que vos y era tu maestro, o sea, confiabas en que lo que él te estaba diciendo que 2 más 2 es 4. Hay un título. Pero cuando vos confiabas en que te decía 2 más 2, no sabemos si tenía un título, nunca lo vi, pero me enseñaba y yo decía, ok, creo eso, y aprendo de eso, y eso es lo que estoy tomando. O sea, yo tenía fe que la persona tenía conocimiento. Después, en este capítulo habla del maestro espiritual, como dice también Vishwanatha Chakravarti Thakur, es esencial para nuestro camino. Y ahora está volviendo a decir, bueno, claro, el que no cree, claro, el que no cree cae, porque no, nada, o sea, cuando uno incluso va a clase, digamos, en el ejemplo de matemáticas, puedo seguirle, pero ¿y eso quién le dijo que era así? ¿Cómo sabe? A ver, pruébemelo. Yo puedo desafiar y desafiar, pero realmente yo tengo mucho menos conocimiento y realmente no estoy teniendo fe en nada. Entonces, ¿a dónde me va a llevar eso? ¿Qué conocimiento puedo llegar a adquirir o sí, a desarrollar? Entonces, sin la fe, pero la fe también se desarrolla, como dice bien acá Prabhupada, a través de saber que viene, no, ok, Yegovina está enseñando matemática, pero él tiene un título de profesor de matemática, le enseñó tal universidad. Como él era Hay matemático. claro, hay un pará, Sí. tiene un linaje que yo, ok, puedo confiar. Y eso es lo que afirma. Por eso es tan importante, y esto volviendo a lo que decía Vishwanatha Chakravarti, tan importante encontrar una persona que no tiene que ser nuestro guru diksha y que nos va a dar el nombre, pero alguien que me inspire confianza, ¿no? Y que yo le pueda hacer preguntas y que yo no vaya a dudar de la respuesta que me va a dar, ¿no? Que digo, ok, esto va por acá. La importancia de encontrar a alguien que nos pueda resolver las dudas que tenemos y que esté dentro del linaje, para yo poder... Y si no, siempre tenemos los libros de Srila Prabhupada, ¿no? Para sanar, para resolver nuestras dudas. Pero bueno, me resulta interesante cómo ahora todo el capítulo se va conectando. Sí, acá también en la traducción, como decíamos antes, que fiel era Fe, fe. Acá el que duda es que traduce fe. sí. Porque duda la palabra. Ya, no sé si. Ahí ¿Será 2 más 2, 4? ¿Será? Ya no tenía más fe. Es Claro. la duda ciega en vez de la fe ciega, a veces dicen no, eso escuché también, pero el tema de la duda ciega es tremendo, ¿no? El dudar siempre en todo.
Y también a veces, cuestionar mucho a la persona que imparte el conocimiento, sin diferenciar que el conocimiento puede ser fidedigno, y más si nos fijamos en la persona que lo está diciendo. No me cae bien. Claro. No Sí. me gusta cómo lo presenta. Sí, pero lo que está diciendo. Pero lo que está diciendo puede ser fidedigno, pero nosotros fidedigno, tenemos claro, trabas estamos mentales. siempre en. Ya, qué sé yo, Está bueno. sin fe sí es imposible, seguro. Sin fe en el Incluso- proceso, en el tiempo que lleva también ese proceso. ¿No? Yo soy también muy ansioso. Y hay que tener fe también en el tiempo que lleva, ¿no? Transitarlo. Por eso está bueno encontrar personas más avanzadas, porque si bueno, funciona, pareciera que funciona. ¿No? Cuando uno encuentra personas más avanzadas que te inspiran, que vos ves que pueden vivir lo que dicen, que son consecuentes, que los ves avanzados, que lo ves que se pueden caer y se vuelven a levantar y siguen, ¿no? También te da conocimiento, que esto es para rato, esto es toda la vida. Entonces ahí uno empieza a calmar un poco la mente. Es una carrera de 100 metros. Claro, no es carrera de 100 metros, tal cual. Claro, en 2 años ya voy a estar liberado, ¿no? Que la meta está en el mismo proceso. Tiene disfrute también en el trayecto, no es que puedo llegar a un lugar para hacer tal cosa, sino que está en el gusto del día a día. ¿No? Y después lo otro que pensaba también, que habla un poco en el Upayamrita de los 3 tipos de devotos, ¿no? Y cuando todos en algún momento fuimos principiantes, neófitos en todo este proceso, y tenemos dudas, parte de ser Kanishta Adhikari, ¿no? Que es el primer nivel de devoto, es la fe todavía está endeble, porque todavía no tenemos tanto conocimiento y no está afianzado. Entonces no somos 100% fieles, estamos mirando a distintos lugares, no sabemos, ¿no? Hay muchas posibilidades de salirse todavía. Claro, todavía estamos dudosos, como decía acá, ¿no? Y ahí ya está, te puedes salir del proceso y buscar otra cosa. Entonces ahí es cuando uno tiene que tratar de ver qué es lo que para uno va a afianzar esa fe. A veces es asociarse con devotos, a veces es estudiar las escrituras, a veces es hacer servicio, como que para cada persona la fe se puede llegar a afianzar de distintas maneras, ¿no? Pero lo que encuentre cada uno hay que... Está bueno eso, que no sea para todo lo mismo, ¿no? Claro. Porque, nada, a veces uno quiere ponerse en un papel, no, tengo que estudiar y capaz que no es la tuya. O tengo que cantar y capaz que no es la tuya. Sí. Encontrar la que es de uno para que esa fe se vuelva fuerte. Claro, en el Bhagavad dice, no me recuerdo bien qué verso es, que mejor hacer el rol de uno, aunque no esté 100% bien, que hacer bien el que le corresponde a otro, ¿no? Que cada uno sea. Sí. Y eso de las tres también situaciones, tal vez pensaba recién, ¿no? De la primera a la tercera, si pasar por la segunda tal vez es difícil, pero de la tercera ir a la primera se puede. Total. O sea que siempre se puede estar acechándose a uno mismo. También. Total. Bueno, 41. Aquel que realiza el servicio devocional y renuncia a los frutos de sus acciones y cuyas dudas han sido destruidas por el conocimiento trascendental, está verdaderamente situado en el ser. Así pues, a él no lo atan las reacciones del trabajo o conquistador de riqueza. Significado. Aquel que sigue la instrucción del Bhagavad Gita, tal como le imparte el Señor, la propia personalidad de Dios, se libera de todas las dudas por la gracia del conocimiento trascendental. Él, como parte integral del Señor y como plena conciencia de Krishna, ya se encuentra en posesión del conocimiento acerca del ser. En virtud de ello, está indudablemente por encima del cautiverio de la acción. 42. Por lo tanto, las dudas que te han surgido en el corazón debido a la ignorancia deben ser cortadas por el arma del conocimiento. Armado con el yoga o barata, levántate y pelea. O sea, Krishna está contestando a todas las dudas que Arjuna le presentó. No peleo, me voy al bosque a meditar, ¿no? Aunque Krishna lo instruye un poco, bastante en el capítulo 2, en el 3 vuelve a dudas todavía. Seguía teniendo dudas, ¿no? Entonces, acá Krishna
de vuelta, levántate y pelea. Y acá es bien karma yoga, ¿no? Como que esto es levántate y pelea, es tu deber. No hay más que hacer. 42. Por lo tanto, las dudas que te han surgido en el conocimiento. El sistema de yoga que se enseña 42. sí. Sí. El sistema de yoga que se enseña en este capítulo. No, 42. Estoy leyendo el significado, ya leí. Ah, perdón, no escuché cuando leíste el verso. El sistema de yoga que se enseña en el capítulo se denomina Sanatana Yoga, o las actividades eternas que realiza la entidad viviente. Este yoga tiene dos divisiones de sacrificio. Uno se denomina el sacrificio de las posesiones materiales y la otra se denomina el conocimiento acerca del ser, que es una actividad espiritual pura. Si el sacrificio de las posesiones materiales no se acopla con la iluminación espiritual, entonces dicho sacrificio se vuelve material. Pero aquel que realiza esos sacrificios con un objetivo espiritual o en carácter de servicio devocional, hace un sacrificio perfecto. Cuando llegamos a las actividades espirituales, encontramos que estas también se dividen en dos: la comprensión del ser propio, o la posición constitucional de uno, y la verdad relativa a la suprema personalidad de Dios. Aquel que sigue el sendero de la Bhagavad Gita tal como es, puede entender muy fácilmente estas dos importantes divisiones del conocimiento espiritual. Para él no existe ninguna dificultad en obtener conocimiento perfecto acerca del ser como parte integral del Señor, y esa comprensión provechosa, pues dicha persona puede entender fácilmente las actividades trascendentales del Señor. Al comienzo de este capítulo, el propio Señor Supremo discutió sus actividades trascendentales. Aquel que no entiende la instrucción del Gita es infiel, y se debe considerar que está haciendo mal uso de la independencia fragmentaria que el Señor le ha otorgado. Aquel que, a pesar de dichas instrucciones, no entiende la verdadera naturaleza del Señor, como la eterna bienaventuranza y omnisciente personalidad de Dios, es ciertamente el necio más grande de todos. Mediante la aceptación gradual de los principios del proceso de conciencia de Krishna, puede disiparse la ignorancia. El estado de conciencia de Krishna se despierta mediante diferentes tipos de sacrificios, en honor de los semidioses, mediante sacrificio en honor de Brahman, mediante sacrificio a través del celibato, mediante sacrificio en la vida de casado, en el control de los sentidos, en la práctica de yoga místico, en la penitencia, en la renuncia a las posesiones materiales, en el estudio de los Vedas y en la participación en la institución social denominada Varna Ashram. Todos estos se conocen como sacrificios y todos ellos están basados en la acción regular. Pero dentro de todas estas actividades, el factor importante es la autorrealización. Aquel que busca ese objetivo es el verdadero estudiante del Bhagavad Gita. Pero aquel que duda de la autoridad de Krishna fracasa. Por consiguiente, a uno se le aconseja estudiar el Bhagavad Gita o cualquier otra escritura bajo la guía de un maestro espiritual genuino, con servicio y entrega. Un maestro aparte, un maestro espiritual genuino forma parte de la asociación discipular eterna y no se aparta en absoluto de las instrucciones del Señor Supremo, tal como se le impartieron hace millones de años al Dios del Sol. De que las instrucciones del Bhagavad Gita han descendido del reino terrenal, uno debe, pues, seguir el sendero del Bhagavad Gita, tal como se expresa en el propio Gita. Cuidarse de personas egoístas en busca de engrandecimiento personal, que alejan a los demás del sendero verdadero. El Señor es, en definitiva, la persona suprema y sus actividades son trascendentales. Aquel que entiende esto es una persona liberada desde el mismo comienzo de su estudio de vida. Capítulo 5. Acá, bueno, capítulo 5 empieza a hablar de vuelta de Karma Yoga, la acción con conciencia de Krishna, ¿no? Y
Aquí Buri ya nos da un resumen como de conexión entre los dos capítulos, que lo voy a leer porque está muy bueno. Al explicar el conocimiento trascendental a Arjuna, Krishna ha glorificado el jnana o el conocimiento, y dice que específicamente en los versos 16 y 18. Y hablando de la acción, ¿se acuerdan que hablamos de la acción en la inacción y la inacción en la acción? Y después nos dice que en el capítulo 41, ¿se acuerdan donde glorifica, dice que glorificó tanto al jnana como a la renunciación? En realidad no es la renunciación como sañás, sino que habla de renunciar a los frutos de la acción, ¿sí? Que sería Nishkama Karma Yoga. Entonces lo que dice ahí es como que, bueno, Arjuna escucha y dice, conocimiento y también Nishkama Karma Yoga son importantes. O sea, la renuncia a los frutos de la acción, pero también el conocimiento. Pero en el verso 42 le dice, Krishna nuevamente le ordenó a pelear, a Arjuna le dice, bueno, ahora levántate y pelea. Entonces Arjuna como que dice, pará, pero si en el verso anterior, bueno, no en el verso, pero en la frase anterior que me dijiste otra cosa. Entonces ahí es donde, ahí sale a consecuencia de estos dos versos el capítulo 5, nos dice Buriyam. Y por eso el capítulo se inicia con una pregunta de Arjuna, similar a la que hizo al comienzo del capítulo 3, o sea, vamos para atrás. ¿Sí? Entonces está bueno porque Arjuna hace de nosotros, porque nosotros lo entendimos, después no lo volvimos a entender y necesitamos otra aclaración. Entonces esto es lo que está haciendo Arjuna por nosotros. Y entonces se dice que la pregunta que se hizo en el capítulo 3, nos dice Buriyam, es ¿qué es mejor? ¿La obra o la renuncia a la obra? O sea, es mejor actuar o renunciar a los frutos de la acción. Krishna va a responder la pregunta de Arjuna y explicará el proceso de obtención de la liberación a través de el karma yoga, en mayor profundidad que lo hizo en el capítulo. Así que bueno, esto es lo que, claro, entonces ahora viene el capítulo 5. Capítulo 5. Karma Yoga. Acción con conciencia de Krishna. Texto 1. Arjuna dijo, oh Krishna, primero me pides que renuncie al trabajo y después me recomiendas de nuevo que trabaje con devoción. ¿Tendrías ahora la bondad de decirme definitivamente cuál de esas dos cosas es más beneficiosa? Significado. En este quinto capítulo del Bhagavad Gita, el Señor dice que el trabajo que se realiza a modo de servicio devocional es mejor que la árida especulación mental. El servicio devocional es más fácil que esta última, ya que, por su naturaleza trascendental, lo libera a uno de las reacciones. En el segundo capítulo se explicó el conocimiento preliminar acerca del alma y el enredo de ésta en el cuerpo material. Ahí también se explicó cómo salir de este enjaulamiento material mediante el Buddhi Yoga o el servicio devocional. En el tercer capítulo se explicó que una persona que se encuentra en el plano del conocimiento deja de tener deberes para ejecutar. Y en el cuarto capítulo, el Señor le dijo a Arjuna que todas las clases de trabajo que se ejecutan a modo de sacrificio culminan en el conocimiento. Sin embargo, al final del cuarto capítulo, el Señor le aconsejó a Arjuna que despertara y peleara, situado en el plano del conocimiento perfecto. Así pues, al recalcar simultáneamente tanto la importancia del trabajo con devoción como la inacción con conocimiento, Krishna ha desconcertado a Arjuna y ha confundido su determinación. Arjuna entiende que la renuncia con conocimiento implica el cese de toda clase de trabajos realizados como actividades de los sentidos. Pero si uno realiza el trabajo en el servicio devocional, entonces, ¿de qué modo ha cesado el trabajo? En otras palabras, él cree que el sannyas o la renunciación con conocimiento debe estar libre por completo de todas las clases de actividades, porque a él le parece que el trabajo y la renunciación son incompatibles. Da la impresión de que él no ha entendido que el trabajo con pleno conocimiento no es reactivo y, en consecuencia, es igual a la inacción. La pregunta, pues, si debe dejar de trabajar por completo o si debe trabajar con pleno conocimiento.
Texto 2. La personalidad de Dios respondió: la renuncia al trabajo y el trabajo con devoción son ambos buenos para la liberación, pero de los dos, el trabajo que se realiza a modo de servicio devocional es mejor que la renuncia a los trabajos. Significado: las actividades fruitivas en busca de la complacencia de los sentidos son las causas del cautiverio material. Mientras uno se dedica a actividades encaminadas a mejorar el nivel de comodidad del cuerpo, es seguro que transmigrará a diferentes tipos de cuerpo, continuando con ello el cautiverio material de un modo perpetuo. El Srimad Bhagavatam 5546 confirma eso de la siguiente manera: la gente anda loca tras la complacencia de los sentidos y no sabe que este cuerpo actual está lleno de desdichas. Es el resultado de las actividades fruitivas que uno realizó en el pasado. Aunque este cuerpo es temporal, siempre le está dando a uno problemas de muchas maneras. Por lo tanto, actuar en aras de la complacencia de los sentidos no es bueno. Mientras uno se induje y uno no indague acerca de su verdadera identidad, se le considera un fracaso en la vida. Mientras uno no sepa su verdadera identidad, tiene que trabajar por resultados fruitivos en aras de la complacencia de los sentidos. Y mientras uno esté absorto en la conciencia de la complacencia de los sentidos, tiene que transmigrar de un cuerpo a otro. Aunque la mente esté absorta en actividades fruitivas e influida por la ignorancia, uno debe cultivar un amor por el servicio devocional que se le presta a Vasudeva. Por lo tanto, solo entonces puede uno tener la oportunidad de salirse del cautiverio de la existencia material. De manera que el yagya o el conocimiento de que uno no es este cuerpo material, sino alma espiritual, no es suficiente para la liberación. Uno tiene que actuar en la posición de alma espiritual, pues de lo contrario, no hay escapatoria del cautiverio material. Sin embargo, la acción con conciencia de Krishna no es acción en plano fruitivo. Las actividades que se realizan en pleno conocimiento refuerzan el adelanto de uno en el campo del conocimiento verdadero. Sin conciencia de Krishna, la mera renuncia a las actividades fruitivas no purifica de hecho el corazón del alma condicionada. Mientras el corazón no se purifique, uno tiene que trabajar en el plano fruitivo, pero la acción con conciencia de Krishna ayuda automáticamente a que uno se escape del resultado de la acción fruitiva, de modo que no se detenga no se tenga que descender al plano material. Por consiguiente, la acción con conciencia de Krishna siempre es superior a la renunciación, la cual siempre acarrea el riesgo de caer. La renunciación sin conciencia de Krishna es incompleto, tal como lo confirma Srila Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu. Cuando las personas que están ansiosas de lograr la liberación renuncian a cosas que están relacionadas con la suprema personalidad de Dios, considerando que éstas son materiales, se dice que su renuncia es incompleta. La renunciación es completa cuando se hace con el conocimiento de que todo lo que existe le pertenece al Señor y que nadie debe considerarse propietario de nada. Uno debe entender que en efecto nada le pertenece a nadie. ¿Qué posibilidad hay entonces de renunciar? Aquel que sabe que todo es propiedad de Krishna siempre está situado en el plano de la renunciación. Como todo le pertenece a Krishna, todo debe emplearse en servicio a Krishna. De esta forma perfecta de acción con conciencia de Krishna, es mucho mejor que cualquier cantidad de renunciación artificial que haga un sannyasi de la escuela Mayavada. Texto 3. Aquel que ni odia ni desea los frutos de sus actividades
Es conocido como alguien que siempre es renunciado. Esa persona, liberada de toda clase de dualidades, supera fácilmente el cautiverio material y se libera por completo. Oh Arjuna, el de los poderosos brazos. O sea, acá está hablando cómo en realidad hacer Nishkama Karma Yoga o hacer tu deber prescrito, pero entregando los frutos es más fácil o más sencillo que la renuncia a todo. Sí. ¿No? Esto es lo que nos está diciendo Krishna. Significado. Aquel que tiene conciencia de Krishna, plena, siempre es un renunciante, porque ni siente odio por los resultados de sus acciones, ni los desea. Un renunciante de esa índole, dedicado al amoroso servicio trascendental del Señor, está plenamente capacitado en lo que se refiere al conocimiento porque conoce la posición constitucional que tiene en su relación con Krishna. Él sabe perfectamente bien que Krishna es el todo y que él es parte integral de Krishna. Ese conocimiento es perfecto porque está correcto cualitativa y cuantitativamente. El concepto de identidad con Krishna es incorrecto, debido a que la parte no puede ser igual a todo. El conocimiento por el cual uno es idéntico en calidad pero diferente en cantidad es conocido trascendental. Es conocimiento. El conocimiento trascendental correcto, que lo lleva a uno a estar lleno en sí mismo, sin tener que ambicionar nada ni lamentarse por nada. En su mente no hay ninguna dualidad, ya que todo lo que hace lo hace por Krishna. Libre así del plano de las dualidades, uno está liberado incluso en este mundo material. Cuatro, ¿no? Sí. 4. Solo los ignorantes hablan del servicio devocional, karma yoga, como algo diferente del estudio analítico del mundo material, Sankhya. Aquellos que verdaderamente son eruditos dicen que aquel que se consagra bien a uno de estos senderos obtiene resultados de ambos. Interesante. Significado. El objetivo del estudio analítico del mundo material es el de encontrar el alma de la existencia. El alma del mundo material es Vishnu, o la superalma. El servicio devocional que se le presta al Señor implica el servicio a la superalma. Un proceso es el de encontrar la raíz del árbol y el otro es el de la regarla. El verdadero estudiante de filosofía Sankhya encuentra la raíz del mundo material, Vishnu, y luego, con conocimiento perfecto, se dedica al servicio del Señor. Por lo tanto, en esencia, no hay diferencia entre los dos, porque la meta de ambos es Vishnu. Aquellos que no conocen el fin último, dicen que los propósitos del Sankhya y del Karma Yoga no son iguales, pero aquel que es erudito conoce la meta unificadora de estos diferentes procesos. 5. Aquel que sabe que la posición que se alcanza por medio del estudio analítico también se puede conseguir por medio del servicio devocional, y quien, en consecuencia, ve que el estudio analítico y el servicio devocional se hallan en el mismo nivel, ve las cosas tal como son. Significado. El verdadero propósito de la investigación filosófica es encontrar la meta última de la vida. Como la meta última de la vida es la autorrealización, no hay diferencia entre las conclusiones a las que se llega por medio de los dos procesos. Mediante la investigación filosófica del Sankhya, uno llega a la conclusión de que la entidad viviente no es parte integral del mundo material, sino del Supremo Espíritu Total. Por consiguiente, el alma espiritual no tiene nada que ver con el mundo material. Sus acciones deben de tener alguna relación con el Supremo. Cuando el alma actúa con conciencia de Krishna, se halla verdaderamente en su posición constitucional. En el primer proceso, el del Sankhya,
uno tiene que llegar a desapegarse de la materia. En el proceso de yoga devocional, uno tiene que apegarse al trabajo del proceso de conciencia de Krishna. En realidad, ambos procesos son iguales, aunque externamente un proceso parece implicar desapego y el otro parece implicar apego. El desapego de la materia y el apego a Krishna son una misma y única cosa. Aquel que puede ver esto, ve las cosas tal como son. Demos uno más y cerramos esta sección de versos. 6. La mera renuncia a todas las actividades sin dedicarse al servicio devocional del Señor no puede hacer que uno se sienta feliz. Pero una persona sensata que está dedicada al servicio devocional puede llegar al Supremo sin demora. Significado. Hay dos clases de sannyasis, o personas que están en el orden de vida de renuncia. Los sannyasis mayavadis se dedican al estudio de la filosofía Sankhya, mientras que los sannyasis Vaishnavas se dedican al estudio de la filosofía del Bhagavatam, la cual proporciona el comentario indicado acerca de los Vedanta Sutras. Los sannyasis mayavadis también estudian los Vedanta Sutras, pero usan su propio comentario, llamado Shari Iraka Vashya, que fue escrito por Sankaracharya. Los estudiantes de la escuela Bhagavad están dedicados al servicio devocional del Señor conforme a las regulaciones Pancha Ratriki. Y, por consiguiente, los sannyasis Vaishnavas tienen múltiples ocupaciones en el trascendental servicio del Señor. Los sannyasis Vaishnavas no tienen nada que ver con las actividades materiales, y aún así realizan diversas actividades en el servicio devocional, que se prestan al Señor. Pero los sannyasis mayavadis que están dedicados a los estudios del Sankhya, del Vedanta y de la especulación, no pueden saborear El el trascendental. trascendental servicio del Señor. Como sus estudios se vuelven muy tediosos, a veces se cansan de la especulación brahman, a raíz de lo cual se refugian en el Bhagavatam sin la debida comprensión. En consecuencia, su estudio del Srimad Bhagavatam se vuelve problemático. Las áridas especulaciones y las interpretaciones impersonales por medios artificiales son todas inútiles para los sannyasis mayavadis. Los sannyasis Vaishnavas, que están dedicados al servicio devocional, se sienten felices en el desempeño de sus deberes trascendentales y tienen garantizada al final la entrada al reino de Dios. Los sannyasis mayavadis a veces caen en la senda de la autorrealización y pasan de nuevo a realizar actividades materiales de una naturaleza filantrópica y altruista. Y no son las que ocupaciones materiales, y no son más que ocupaciones materiales. Se concluye, entonces, que aquellos que están dedicados a las actividades del proceso de conciencia de Krishna están mejor situados que los sannyasis que simplemente están dedicados a especular acerca de lo que es Brahman y lo que no lo es, aunque esos también llegan al proceso de conciencia de Krishna después de muchos nacimientos. ¿Algún comentario, algo que se lleven? Una reflexión. ¿Alguna reflexión de lo que leímos hoy, de la renuncia, de la no renuncia? Algo así como de que no se llega a una... No me acuerdo cómo se me quedó el concepto, pero no voy a explicarlo. Que no sirve la renuncia sin conciencia de Krishna. Eso me parece súper importante. Muy importante. No sé si ahora la renuncia son, por ejemplo, los cristianos, monjas, los curas, a ese tipo de renuncia, la renuncia sexual, la renuncia. Sí, acá lo que como Prabhupada lo explica, a mi modo de entender, es que cuando renunciamos, que lo que importa en realidad es cuál es tu objetivo, Sí. ¿no? ¿Cuál es, para qué lo estás haciendo? Lo que sea que hagas.
Y si tu renuncia es para ser, por decir algo, ¿no? Un sannyasi, que todos te reconozcan, mirá qué renunciada, vive en el bosque y no, bueno, es un objetivo. Sí. Ahora, si vos renuncias a los frutos de tu trabajo, le entregás todo lo que te llega a Krishna, entonces usás ese dinero para servirlo a él, para servir a tu familia, es otro objetivo. Es una renuncia también, pero es diferente. Y lo puse en dos extremos muy polarizados, pero eso es lo que explica Prabhupada. En realidad lo importante es cuál es tu villa, cuál es la semillita que te lleva a esa renuncia. Y si Krishna no está ahí, lo que nos está diciendo Prabhupada no tiene mucho sentido. Esto también es habla de la paz. Pero uno llega a la paz con la Krishna. Esa es la última. Bueno, muchas veces a mí me pasó que había perdido mi paz interior. Realmente yo soy una persona. Pero he pasado por episodios de externos, cosas que me pasaron, y ahora estoy reencontrando mi paz interior. Bueno, llegué a la plata y esa necesidad de votos, escuchar la de Krishna y realmente es una necesidad profunda. Qué lindo. Ojalá la sintamos todos siempre, ¿no? Sí, entonces La realmente necesidad de vernos con lo devoto. de reencontrar la paz, porque bueno, está bien, estoy en Mar del Plata, está todo bien distinto a lo que estaba acostumbrada, no hay un centavo, qué sé yo, no estoy sin trabajo, pero bueno, no importa, porque estoy con Gris. Salgo a la calle y veo hablando de la autorrealización, estamos todos conectados con todo. Salgo a la calle y pienso en Krishna. Entonces, estoy con Krishna y bueno, a pesar que tuve que volver a Mar del Plata, estoy recuperando mi paz. Claro. No hay mal que por bien no venga, dicen. Bueno, gracias por tu comentario y por tu aporte. Está bueno eso, ¿no? Porque la paz también se encuentra desde la fe, ¿no? De no dudar. El mundo material, cuando nos vamos con Krishna, hay paz ahí. ¿Por qué hay paz en el mundo espiritual? Porque no hay dualidad. Claro. Las cosas son lo que son. Claro, no hay paz, no en el sentido de que vamos a estar todos Sí. así sin hablar. Pasan cosas, Pasan cosas, hay relacionamiento. pero sigue siendo trascendental. Claro, trascendental. Sí, Trigovinda. Es interesante que antes hablan de la importancia del guru. Yo tenía una realización con esta experiencia 7 años atrás y me ayudó mucho y me ayudó. Y es muy importante tener a alguien que está cerca, con quien puedes como, quien te puede ver, porque solo siempre como tengo esa tendencia de competición. O elijo como nivel más bajo que estoy o más alto que estoy y es más o menos más bajo o Avanzar. más elevado Y ya te quemas. voy a caer. Y 7 años atrás yo vivía en el centro de yoga, Govinda. 3 años vivía y trabajaba. Y vivía con dos más hombres que también eran solos y trabajaban.
y vivimos como brahmacharis, pero salimos a trabajar. Mm, Y eso como fue un poco duro porque como yo como quiero vivir esta como vida sin todas estas como, obligaciones. sí, como, y es pesado, como tenés que confrontar gente, como distintas modalidades, todo pasan cosas y muchas tentaciones. Y bueno, yo fui para vivir un mes en un templo en capital como brahmachari. Un mes. Sí, Aquí. sí, yo como tomé vacación para un mes, viví un mes, y cuando volví ya como tenía plan vender mi auto, pagar todo lo que tengo que pagar a mi hijo para trabajar, y ya está, dijo que me voy a renunciar. Me voy a aprovechar y ya está, no quiero más trabajar, no quiero nada, no quiero esta cosa, no quiero sufrir como estaba feliz un mes bailando en la calle, así como haciendo servicio. Y no me dio ningún consejo, solo estaba preguntándome, haciendo preguntas, y yo fui a mi casa y después me llamó, sí, quiero escapar de mis, Mm, no es bueno. claro. Y es, Arjuna. Sí, ayúdame, David. sí, y es muy bueno tener a alguien que, porque si ¿Con no, quién hablar? si no tenía como esa relación, estaba como, ya fui, como, y después, tiempo, me voy a realizar que no, ¿qué estoy haciendo acá? Claro. No, no, eso es Bueno, la necesario. falsa renuncia es peligroso. Pero bueno. Bueno, por eso cerramos. Gracias a A todos. todos, sí. Y bueno, a los que estamos aquí presentes, gracias Sara y Alejandro que se sumaron. Hare Krishna, Hare Krishna. Sara, Hay que ser los que están acá, llegando nos trajo unos dulces.